Hola, hola equipo, ¿cómo estamos? Bueno, ahora sí, listos para empezar, listos para irnos a un siguiente nivel. Yo quiero saber cómo está la energía para recibir a tremendos titanes, tremendas personas que vienen a continuación. Yo quiero que reventemos ese chat para que puedan ver. Y pues el día de hoy, la persona que va a traer escenario es nuestro futuro Corona 3 estrellas, un empresario, hombre espectacular, padre de familia, mujer, ser humano. De verdad, una de las mejores decisiones es podernos haber asociado, poder tomar esa decisión y entender de que hay un siguiente nivel y entender que hay una siguiente oportunidad y que la vida de muchas familias va a cambiar gracias a esta decisión. Así que yo quiero que pongas en el chat y que todo el mundo vea cómo está la energía de este equipo, cómo estamos listos y dispuestos para irnos a un siguiente nivel, para poderle recibir al señor Summer Jorde Futuro, Corona 3 estrellas, que va a traer a tarima a nuestros CEOs, fundadores, personas que están en la calle. Así que reventemos de ese chat, que eso es lo que nos va. Perdón, yo reventemos el chat y el chat ha estado inhabilitado. Ahora sí, reventemos de ese chat. Ahora sí, reventemos de ese chat. Muchísimas gracias por hoy conectarse, por estar aquí. Y les dejo con nuestro futuro Corona 3 estrellas, Summer Jorde. Gracias, mi super Dani. Tú no puedes creer lo chistoso que ha sido cuando han tenido reuniones, han tenido entrenamientos todo el equipo y han dicho, wow, parece Gustavo Salinas con pelo largo. Y le digo, no, es una persona tan preparada como tal. Es la otra chairman, es la gran Corona, Dani Álvarez. Por favor, presten atención que cuando se conecta, eso es información acumulada. De verdad, Dani, muchas gracias por todo esto. Please, mentors, I wear my jacket like a military because I have to take notes of everything. I'm ready to hit everyone. I'm ready to do this in a big way. Familia, gracias a todos por estar aquí. Me he puesto una chaqueta militar porque dije, vamos a tomar nota de todo, vamos a aprender de personas importantes, son mentores de mentores. Ellos han logrado hacer algo impresionante, pero 5 veces. I'm telling everything in Spanish, then I'm going to translate. Ellos han logrado hacer algo. A ver, yo tenía un mentor que podía decir, hago el millón al mes. Y yo decía, wow, ellos han hecho eso 5 veces. Y decidieron luego crear su compañía para que el corporativo no lo cague más y puedan hacer las cosas bien para ti y para mí. Ellos han construido familiarmente 9 figuras. ¿Cómo lo oyes? 100 millones de dólares por la familia. No estamos hablando de cosas chicas. Estamos hablando que una familia se unió en la industria del network marketing, conformaron una empresa y esto ha sido una familia que ha producido más de 100 millones de dólares. Te invito a que tomes nota de todo, puedas oír, ver y aprender todo lo que te digan, porque cada tips que va a dar va a ser un nugget para que tú puedas llevar tu negocio a un siguiente nivel. Es aprender de personas que tienen más de 20 años trabajando en la cancha con personas como tú y como yo para hacer esto grande. So now, in English, Chat and Nattida, I'm going to give you the resume because I said many good things that you deserve as a couple, you deserve as a mentor. But at the end, almost a family with 9 figures earned already. A family that brings value always. And you as a couple are gonna bring a good information. Everyone have a pen in his hand. Everyone has something to write because they need to learn, see, and feel everything from you to have the good results for the rest of their life. Thank you for being here. Thank you for being mentors. This is all yours. Gerson Larriba is gonna translate faster than everyone. So be my guest, please. Okay. Welcome. Okay, thank you so much for an amazing introduction.
I would say, hola, 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 chicos. Bienvenido a la familia. Hola. Hola, bienvenido by Design. We are so excited to have this call with every single one of you today. Primeramente, muchísima felicidad a todos los que se conectaron el día de hoy. Bienvenido, bienvenido, que está extremadamente feliz de poder compartir y conocerlos a todos ustedes el día de hoy. I actually want to know, out of everyone coming here, can you write in your chat where you're calling in from? Because I don't know where you guys are from, so I want to see where you're from. Que si por favor pueden escribir en ese chat de qué parte del mundo eres, de qué ciudad quieres conocer. Wow. So Guatemala, Ecuador, Miami, Chile, Texas, amazing. Argentina, Mexico, Venezuela, amazing. So good to have such a huge family all around the world. We are literally going to take the world one country, one city, one country at a time. Que qué bueno ver a personas en tantos lugares del mundo y que prepárense porque van a estar a punto de llevar a cada ciudad, a cada país a un siguiente nivel. You know what I love about every single one of you on the call right now? It's literally so late where you're at and you're still on the call right now, close to 1,000 people. Que admira muchísimo que ver tantas personas, pero la hora en la cual están conectados. Saben lo tarde que es aquí en Estados Unidos, en Venezuela, Latinoamérica, y aún así están conectados a esta llamada. That obviously tells me and Chad that you're so hungry, like you are dying for success. Que eso me dice a mí y a Chad lo hambriento y el deseo que tienen por el éxito. And for us, that's literally the first button that you need in order to reach anything you want in life. Y ella dice que ese es el único secreto y receta del éxito que tú necesitas para alcanzar todo lo que tú quieres en la vida. I love it. Someone in the chat just said, our dreams are bigger than our sleep. That's Amen. right. Yes. Why sleep when you're creating your dreams when you're awake, right? Que alguien logró leer en el grupo que sus sueños son más grandes que sus sueños. Así que tienen que estar preparados para todo su éxito. Well, I know that a lot of you have not had the chance to meet myself and Chad, so I just want you guys to get to know us a little bit first before we start and dive into the content. Sé que tal vez muchos de ustedes no habían conocido a ella, a Nattida y a Chad, así que quieren darle una bienvenida y que la conozcan. I know that I look like I'm 21, but we're actually a lot older than that, and we've actually been in the industry full-time, 19 years, full-time, 21 years in the industry. Sé que ella parece que tal vez tiene de 21 años, pero la realidad es que no es así. Ella solamente tiene 19 años en la industria y su esposo tiene más de 21 años en la industria. And so That was the curcumin. curcumin, that's right, glutathione, that's right, That was. that's right. I would say this, we've seen it all. If you feel like you've seen everything that could happen in network marketing, we've seen it all. The high highs, the low lows, sideways, anything and everything. Que ellos lo han visto todo en esta industria, lo más alto, lo más bajo, todo lo más grande a su alrededor, que lo han visto absolutamente todo en esta industria. We actually made our first million in our 20s, our early 20s. I was 23 when we made our first million. And we're here to say, you know what? If we can do it, so can you. Él dice que ella logró pegar su primer $1,000,000 a los 23 años. Así que si ella pudo hacerlo, considero experiencia que tú también puedas hacerlo. And so we've seen it, right? So we've seen the highs, the lows, and at one point it was so low because the industry can be super high and also super nasty sometimes. And that low, oh, go ahead. No. Ok, que ella dice que ella estaba en los puntos más altos y en los puntos más bajos y que ella sabe y entiende que poder aguantar en esos puntos más bajos es lo que saca lo interior de ti. And when it was super low, we said, you know what? I'm done. I quit. And why? It was because corporate, a lot of the time it's also because corporate doesn't understand the heart of the people and the things that we need to go through, what you need to go through to make it big. Que ella entiende exactamente por lo que cada quien podrá estar pasando, porque ella a veces entiende que a veces un corporativo no entiende el corazón de las personas dentro de este negocio. Y ella sí logra entenderlo porque ella pasó por lo que es ese proceso. I think we can hear you.
Can you hear me? Now, yes. Okay. So I remember like we really thought of quitting, but then we realized in our hearts, like God put us in this industry specifically to help people. And we knew that that was our purpose in life. Que sí hubo algunos momentos en su carrera que sí llegó a pensar hasta en renunciar, pero que Dios específicamente fueron los que los pusieron a ellos en este camino para poder alcanzarlo y decir, ¿sabes qué? Tú también puedes hacerlo. And I remember in 2018, the end of 2018, November 30th at 12:49 a.m., we're lying in bed and I was saying to Chad, we were saying to each other, I wish there was just a company that could understand that every culture is different. America is different from Asia. Asia is different from Latin America. Even in Latin America, Ecuador is different from Peru. Peru is different from Colombia. Que ya se recuerdan en noviembre 30 del 2018 a las 9:39 de la mañana, donde decía, ojalá existiera una empresa donde tuviese todo en un solo lugar, donde no habría diferencia en culturas, que China es diferente a Estados Unidos, que Estados Unidos es diferente a Latinoamérica, que Perú es diferente a Ecuador, que sencillamente cada país y cada cultura es totalmente distinta y ojalá yo pudiese tener una sola empresa que combinara todo en un solo lugar. So why can't they just create something for each country by design? And we look at each other like, by design, that is it. Y ella recuerda cuando le dijo a Chad, mira, ojalá existiera una empresa donde tú puedes diseñar en base a cada cultura lo que tú quieras. Y dijo, ya, by design, ahí está el nombre, eso es lo que queremos. We said, you know what? Everything rises and falls with leadership. If the leadership is not happy, forget it, you don't have a company. Que todo crece y decrece en base al nivel de liderazgo. Si el liderazgo de la empresa no está feliz, pues no vas a llegar a ningún lado. So for us, the purpose of BYDZYNE is to be people-led. It's a company created by the people for the people. Y el propósito de BYDZYNE es una empresa diseñada por personas para personas. When you ask us, what's the future of BYDZYNE going to look like? My question to you is, what do you want the future of BYDZYNE to look like? Y cuando a ellos le preguntan, mira, ¿y cuál es el futuro de BYDZYNE? Ella le responde a la gente, ¿qué quieres tú que sea el futuro de BYDZYNE? And you know what? Like we're Asian, right? You can see. So we're also minorities like a lot of you. Entonces, como se pueden dar cuenta, somos asiáticos, entonces, obviamente, al igual que ustedes de Latinoamérica, también somos en algún momento minoristas en el mundo. And I honestly say, it's time for you guys, for Latin America, to be raised up and be powerful like the people you know that you guys are. Y quiero que Latinoamérica, con esta industria, con esta empresa, pueda subir a un nivel tan alto que todo el mundo sepa quiénes son ustedes y lo que pueden alcanzar. And so we're super excited to welcome you guys to your company that you are creating for your future. Entonces yo quiero darle la bienvenida oficial a tu nueva empresa para que tú puedas diseñar en qué tú te quieres enfocar. And I will say, I literally am in love with the Latin American culture. You guys are so passionate, and passion is what is going to attract. It's like a huge law of attraction. Y quiero decirte que estoy demasiado enamorada de la cultura de Latinoamérica porque están llenos de pasión, están llenos de energía. Y eso es exactamente lo que hace que este negocio crezca tanto. Even the noises that you make, like even in the chat when you go, oof, oof, even that word is like so passionate by itself. Oof, amazing. Que hasta la misma palabra cuando decimos uff, que hasta eso también está lleno de energía y eso es lo que nos encanta de nuestra cultura. Okay, so I just want to share with you guys, like Samar was saying earlier, little nuggets, because for us, the goal for us is to be able to pass it on, like in a race, when you pass the baton on. Our goal is to raise up so many leaders because you know in your heart that you deserve more and you deserve better. Y que el propósito de esta llamada es poder yo pasarte la estadía, poder pasarte la información para que al igual que como nosotros crecimos, tú también puedas hacer exactamente lo mismo, porque de eso se trata este negocio. Who in here wants success, right? Me in the chat right now. Like really feel it. Who wants it?
¿Quién de aquí quiere el éxito? Escriba un yo, escriba un mí, si tú estás hambriento por ese éxito. And I will say this to you, to have more success, to create that long term, there's 3 words that you need to do. Y si tú estás hambriento por ese éxito, tienes que aprenderte estas 3 palabras para poder alcanzarlo. And those 3 words are raise your standards. Y esas 3 palabras son eleva tus estándares. Remember, we, all of us, you guys, none of us, we never get what we want, ever. Quiero decirte algo, nosotros, el equipo, los líderes, nunca alcanzamos lo que en verdad queremos. What we get is what we have to have. Lo que recibimos es lo que nos merecemos tener. Again, I'm going to say that again. We don't get what we want. We get what we have to have. No recibimos lo que queremos, recibimos lo que merecemos tener por lo que alcanzamos. I remember myself and Chad, we did this training like years ago, and we were on stage and we were looking at people and we asked the crowd, who in here works out 5 times a day or every day, 5 to 7 days a week? Y recuerdo cuando estábamos en un evento hace muchísimos años atrás y estaba en un evento con miles de personas y yo pregunté enfrente de todo el mundo y le dije, hey, que levanten las manos las personas que hacen más de 5 veces a la semana ejercicio. And I remember the people who stood up, like they were buff, they were like fit, everything. And I was like, it's obvious that they work out that much. Y cuando lo hizo, obviamente se levantaron muchas personas en ese evento y los que se levantaron estaban súper bien fornidos, súper bien ejercitados. Yo dije, obviamente que se les nota que hacen tanto ejercicio. And I remember saying, okay, like, let me ask you guys a question. Do they have more time than you or me? Do they have more time than all of us? Y yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Acaso esas personas tienen más tiempo que tú y yo o que el promedio? No, all of us have 24 hours in a day. No, todos tenemos las mismas 24 horas al día. But it's something that they have to have. Pero es algo que ellos necesitan tener. That's why I will tell you this. All of us, all we get is what we can tolerate. Entonces ahí es donde yo digo, todo lo que podemos obtener es lo que podemos tolerar. When you're no longer willing to tolerate something, that's when your life changes. Es decir, cuando llega el punto de ya no tú no toleras ciertas cosas, es allí donde tu vida empieza a cambiar. When you're like, I'm not tolerating this crap. I'm not living in this apartment anymore. I'm not making only $200 a month. I'm not tolerating this anymore. When you're no longer willing to tolerate something, magic. Entonces, cuando empieza a decir como, por ejemplo, mira, ya yo no tolero la casa donde yo vivo, ya yo no tolero la situación económica en la que tengo, es allí, cuando ya tú no empiezas a tolerar y aceptar ese tipo de estándar en tu vida, es allí cuando las cosas y tus resultados empiezan a cambiar. Wants don't get met consistently. Los deseos no logran ser alcanzados normalmente en la vida. Standards do. Los estándares sí son. So what does it mean by standards? ¿A qué me refiero con estándares? Everyone in their life has a list of things that they should do. Cada ser humano tiene una cierto tipo de lista de las cosas que necesitan tener. I should make more calls. I should work harder. I should sign up more people. I should do another presentation. I should. Todo el mundo se la pasa diciendo, yo debería empezar a tener más dinero, yo debería empezar a trabajar más, yo debería empezar a alcanzar más rango y todo es, yo debería. And when they don't do their shoulds, they get mad at themselves. And in English we say, and they should all over themselves. y en inglés dice, y se la pasan diciendo, se la deberían hacer cosas, pero en la realidad nunca terminan haciendo nada. What changes people is when their shoulds becomes a must. Y lo que cambia en la realidad es cuando tú conviertes yo debo por yo necesito. When suddenly the thing that they say they should do must happen. Cuando tú empiezas a decir yo necesito hacer esto, es cuando tú empiezas a hacerlo. That's when human beings change. Ahí es cuando el verdadero ser humano cambia. Again, goals are never met consistently. What you get is your standards. Recuerda que los deseos nunca son alcanzados. Lo que tú alcanzas es lo que tú pones como un estándar en tu vida.
You get your musts, not your shoulds. Tú alcanzas lo que tú colocas como yo necesito, no lo que yo deseo. When you say, oh, it's impossible. Oh, I can't make 2 million a month, or I can't make $1 million a month. It's impossible. When someone says impossible, this is what I say. Cuando mucha gente se la pasa colocando límites a lo que quieren alcanzar. Diciendo, no, yo ganar $2 millones al mes, eso es imposible. Y cuando tú llegas a decir cosas así, llega a pasar algo como esto. Impossible is not a fact, it's an opinion. La palabra imposible no es un hecho, es sencillamente una opinión. It's only impossible until someone else does it. Solamente es imposible hasta que viene alguien y lo hace. Even when someone says it's scientifically impossible, there's been so many times when people have proven science wrong. Muchas veces hasta la parte de ciencia, alguien dice, no, eso es científicamente imposible, hasta que viene, algo pasa y alguien lo hace y alguien lo logra. And now there's science to show why it's possible, right? Y luego cuando alguien lo hace, dice, ciencia, ya sé cómo fue posible. So what I want to share with you is I want all of you guys, right now there's 9 days, is it 9 days, 8 days? 9 days left in this cycle right now. Así que prepárense porque apenas faltan solamente 9 días para que termine este primer ciclo para ustedes. I'm welcoming you guys, all of you, to raise your standards. Los estoy invitando yo personalmente a que eleven, por favor, todos sus estándares. What are you not willing to tolerate anymore? ¿Qué cosa en tu vida no estás dispuesto a tolerar más en tu vida? What is it that you have to have? ¿Qué es eso que tú necesitas tener? You know, myself and Chad, whenever we train, we never train based off of like a coach that doesn't play in the game. Like we are only sharing what we do ourselves. Nosotros, por ejemplo, yo y Chad, nunca vamos a compartirte algo que el cual nunca hemos hecho. Todo lo que te vamos a decir es como un entrenador que sabe por experiencia en su tiempo para darte el mejor consejo. I mean, our family has earned $2 million a month when people thought it was impossible. Nuestra familia ganaba $2 millones al mes cuando para el mundo promedio pensaba que era imposible. And when people would ask us, what do you guys do? Like, what do you guys do for a living? Y cuando alguien me preguntaba a mí, a mi familia, ¿y qué es lo que tú haces de tu vida? Our answer was always whatever it takes. Nosotros siempre respondíamos lo que sea necesario. Literally, like on our fastest run, we would maximum, okay, would sleep 3 hours a day. And this is not what I'm saying for you to do, but that's what we did. Y recuerdo que mi punto máximo llegó a un punto en donde yo solamente dormía al día 3 horas al día. Y no estoy diciendo que tú lo hagas, estoy diciendo lo que yo decía. People would call us extremists, like, oh, Chad and Nattida, you're a little bit extreme. Y mucha gente me decía a mí, Chad, mira, ustedes son como que un poquitico extremo. And we're like, of course, I want extreme money. I want extreme results. Y ellos decían, pues claro que soy extremo, quiero dinero extremo, quiero resultados extremos. You can't do that, but you can't create extreme results by being a casual leader. No puedes ser un líder casual o no puedes alcanzar un resultado excelente siendo una persona casual. So what we're telling you is right now, 9 days left. Where is it that you have to reach? Ya faltan 9 días para que termine el ciclo. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para poder alcanzar ese resultado? Never say anything is impossible. Nunca digas que nada es imposible. I remember when we were in a company and we had it was 24 hours left and it was 40,000 points to reach the next level. And we had 24 hours left, which is around $100,000 of sales. Yo recuerdo en una empresa que estuve, me faltaban 24 horas para que terminara un ciclo. Y recuerdo que me faltaban como unos $40,000 en volumen, alrededor de unos $100,000 en ventas. And when people ask us, what do we do? Like I told you, whatever it takes. Y cuando la gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Decía, lo que sea necesario. We made it happen and we went beyond it. How? Because we literally did not sleep, calls, passion. You can do whatever it is that you put your mind to. Y yo recuerdo que yo agarré y ese ciclo lo superé y hasta tuve más dinero de lo imposible. ¿Por qué? Porque me puse la mente, hice lo necesario y lo alcancé. I will say this before I turn it over to my better half. I will say that
in order to predict how successful you will be in achieving your goal, there's a question that I want you to ask yourself. Y antes de poder pasarle la palabra a mi esposo Chad, quiero decirte algo con el cual cuando a mí me preguntan qué necesito hacer para ser exitoso, yo siempre tengo esta respuesta. And that question is, are you interested in success or are you committed to success? Y yo siempre le digo a la gente, mira, ¿tú estás interesado por el éxito o tú estás comprometido para el éxito? Because if you're interested, you're only going to do whatever's convenient, whatever feels good. Porque si tú estás interesado por el éxito, pues tú harás las cosas que tú crees o te parezca o te gusten para alcanzar ese resultado. But when time gets tough, things get difficult, you get rejected, you're like, I'm not bothered, I quit. Pero cuando estás interesado y alguien te dice que no, te rechazan, no tienes resultados, tú como que, sí, ya no me interesa tanto hacer esto. But when you're committed to success, that's when you're like, I will do whatever it takes for me to get there. Pero cuando estás comprometido verdaderamente con el éxito, no te importa nada y dices, voy a hacer lo que tenga que hacer para yo alcanzar ese resultado. Do more calls, get more rejection, have people laugh at you, have people talk bad about you, whatever it takes, it does not matter because you are committed. Es ahí cuando tú, no importa que se burlen más de ti, no importa que hagan chistes de ti, no importa que te digan que no, no importa que te rechacen, es allí donde tú no te puede importar nada y dar todo lo de ti para alcanzar ese resultado. Remember that success takes vision. Recuerda que el éxito requiere de visión. Nothing in life happens without someone first seeing it. Nunca en la vida se va a alcanzar algo sin primero alguien haberlo visto primero. Believe first, then see it later. Primero velo y luego es que lo vas a poder alcanzar. So right now with 9 days left, I want you guys to really, really believe in what you can do and figure out if you are interested or if you are committed to that goal. Entonces faltan 9 días. ¿Qué tipo de persona vas a ser tú? ¿Quién está interesado por tu rango o estás comprometido con tu rango? And one thing that I'm super excited about is the person sitting to my right. Y ahora la persona que le va a pasar la palabra es a la persona sentada a mi izquierda. You know, this industry is literally the best of the best. Esta industria de verdad que es lo máximo de lo máximo. I'm gonna go into a little time. I just want to tell you guys how we met a little bit. It's awesome. De verdad amo esta industria y mi esposo de verdad que es lo máximo. Isabel goes, oof. So in the beginning of the story is when Chad, my parents know his parents, so we knew each other's parents before we knew each other. Algo interesante de nosotros es que nuestros padres se conocían entre ellos sin nosotros habernos conocido primero. I actually met Nattida's mom before I met her, and she met my mom before she met me. Lo interesante es que Chad conoció a la mamá de Nattida antes de ellos conocerse y Nattida conoció al papá de Chad antes de conocerse también. So a long time ago, my mom forced me to a meeting. Entonces recuerdo que hace muchísimo tiempo mi mamá me convenció a que fuera a una reunión. You got to come and listen to Chanita. She is the #1 earner in the company. Come and listen to her. Y una vez me dijeron, ven, tienes que venir a esta conferencia con Chanita. Es una persona que gana tantos millones al mes. I was in a company, but I wasn't in a company, if that makes sense. Entonces yo entonces estaba en la empresa, pero verdaderamente no estaba en la empresa. I wasn't a professional. I was just there for fun. I wasn't there. I wasn't serious. Yo era un profesional, pero en la realidad no estaba allí haciendo nada. Estaba allí So como diversión. I went to this meeting, thousands of people in the hotel. Entonces fui a esta reunión con cientos de personas en el hotel. And Chanita was doing a presentation. Entonces Chanita en ese evento estaba haciendo una presentación. And she was talking about Christmas, and what she gave all her kids for Christmas was a little box under the tree. Y estaba contando sobre cómo está dando pequeños regalos debajo del árbol de Navidad. And the 3 kids, Nattida and the 2 brothers, was like,
small box. Why is the present so small? Y Natia estaba mirando los regalos como que, ya, pero ¿por qué el regalo es tan pequeño? But inside each box was a key to a brand new car outside the house. Y entonces en cada llave de ese regalo pequeño había una llave para un carro nuevo que estaba fuera de su casa. And Chanita showed the picture on a big screen of the 3 kids standing in front of their new car for Christmas. Entonces Chanida mostró una foto de cada uno de sus hijos con todos los carros atrás de frente del árbol de Navidad. At that moment, when I saw that photo, I became a professional. Y apenas vio esa foto con los carros por detrás, dijo, ya va, ahora sí quiero ser un profesional. I saw this beautiful girl in a black dress in front of a black Mercedes-Benz. Entonces dijo, yo vi a esta chica súper hermosa con un vestido negro, con un carro Mercedes-Benz atrás, súper negro también, súper hermoso. I wasn't interested. I was just sitting like that, listening to Chanita. Yo estaba así tirado en la cama, en la silla, viendo a Chanida. And then when she put up the photo, I was like, whoa, hey, woo. Entonces cuando estaba tirado así en la cama, aburrido, y vio el carro y dijo, hey, ya va, yo quiero aprender qué están haciendo esta gente. So I was very focused for the rest of the presentation. Entonces de ahí en adelante sí estuvo bastante enfocado para el resto de la presentación. As soon as the presentation finished, I went straight to Chanita. Entonces apenas terminó la presentación fui directamente a Chanida. I said, this is the best company ever. Dijo, esta es la mejor empresa que existe. You are the best leader ever. Tú eres la mejor líder de todas. I need to learn to be like you. So can I please borrow your presentation so I can learn from your presentation? Entonces le digo, yo quiero ser exitoso como tú. ¿Será que tú me puedes prestar y regalar tu presentación para yo aprendérmela como tú? So she gave me the presentation. Entonces me dio la presentación. I only looked at one slide. Solamente vio la primera diapositiva. And I said, wow, this is going to be my wife. Y dijo, ya va, esta es la que quiero que sea mi esposa. But the crazy thing is my mom came home and he had his own presentation slide and she gave it to me knowing that I'm super competitive. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que le da risa a ella es que cuando llegó a su casa y se dio cuenta de la presentación, la vio y dijo, ya va, yo quiero aprender esto porque ella es súper competitiva. And she said, you know, there's this gentleman in Australia. He could be speaking better than you. He's 3 years older than you. And look at what he did. What presentation he created. Entonces se dio cuenta que le contaron que había un chico que también había visto una presentación y dijo, ya va, esta persona lo está haciendo mejor que yo. Yo tengo que aprender cómo esta persona lo hizo. And then I saw a photo of Chad snowboarding there and I was like, oh, oof. And then I said to my mom, I said, can I borrow that presentation? I want to study it. So me and him, we did the same exact thing without even knowing. Entonces lo que le da risa es que cuando vio que también Chad había hecho una presentación exactamente lo mismo que había hecho ella, y luego lo vio una foto y dijo, ¿sabes qué? Habían hecho ambos exactamente lo mismo sin ellos haberse dado cuenta y dijo, wow, esto está súper poderoso. So basically, if you guys are single right now, there's a chance for you to meet your significant other here in BYDZYNE. Para todos los que están solteros en este momento y solteras, hay una posibilidad que tú encuentres tu media naranja en BYDZYNE aquí en este negocio. One thing that I will say is myself and Chad, we work really well together. Algo que a mí me encanta es que yo y Chad trabajamos excelentemente muy bien juntos. You will realize within a split second, his biggest strength is strategy. I haven't seen anyone as good as Chad and my dad. I will say they're like twins. A mí me encanta lo inteligente y lo estratégico que es Chad. Al Chad, al igual que su papá, son muy estratégicos. So turning it over to my better half right now. Ahora sí le pasaré la palabra a mi media naranja. This is called life, guys. Esto es lo que se llama vida, chicos. 24 hours a day, I wake up and I spend with her. Las 24 horas al día me despierto y lo paso todo el día con ella. So, Herson, teach me how to say, guys, are you ready? How do you say that in Spanish? Están preparados. What? Están preparados. Oh, like guys. Like, how do you say guys? Pónsela fácil. Están listos. Están listos. Listos. Están listos. Están listos. Están listos. What does that mean? Guys, are you ready? Are you ready? Well, how about I say guys? Chicos. Chicos. Chicos? Chicos están listos.
Chicos, ¿están listos? That's what, right? I can say No, I it. need to practice this. Give it right. It's Okay. Chicos, ¿están listos? Yes, Chicos. sí. Están Listos. list what? Listos, listos. Listos. Okay, chicos. Están listos. Yes. Yes, we are ready. We do All this. right. Are you ready? You got to do this. You got to say, I'm ready. Say yes. Yes. Say yes. Ready. Say yes. Digan yes. I'm going to show you the money tonight. Te va a enseñar cómo ganar el dinero esta noche. Write this down. Escriban esto. Behavior is controlled by benefit. Escriban esto. El comportamiento está determinado por el beneficio. I'm going to show you why you made the right decision to be part of BYDZYNE and why we have the best compensation plan in the world. Te voy a demostrar numéricamente por qué tomaste la mejor decisión al entrar en BYDZYNE y por qué tenemos el mejor plan de compensación visto en la historia. Behavior is controlled by benefit. El comportamiento está determinado por el beneficio. So remember in the presentation with her mother for the first time? ¿Se recuerdan la primera presentación con la mamá de Chanida en la presentación? I was there to make my mom happy. Yo fui a ese evento solamente para hacer a mi mamá feliz. But when I saw her picture, my behavior changed Pero apenas vi su foto, mi comportamiento cambió. because I knew the benefit. Porque sabía el beneficio. I got 3 kids. Hoy día tengo 3 hijos. Okay. How many of you here does not like your boss? Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí no les cae bien el jefe? If you have a job, I'm not talking about your wife or anything. I'm talking about if you had a job. Me refiero a si tienes un empleo, no me refiero a tu esposa. So if you have a job and you don't like your boss, just write it in the chat. Entonces, si no te gusta tu jefe y no es tu esposa, escribo yo en ese chat. So the next question is, if you don't like your boss, why do you wake up every morning and go to work? Entonces la pregunta es, si no te gusta tu jefe, entonces ¿por qué te despiertas todos los días y vas a trabajar? Because your behavior is controlled by your benefit. Porque tu comportamiento está determinado por el beneficio. So if you want to create true residual income that brings you millions of dollars, then you need to create the right behavior in a compensation plan. Entonces, si quieres alcanzar un resultado masivo, tienes que entender el comportamiento y el beneficio de este plan de compensación. The biggest advantage you have here in BYDZYNE is that the owners have made millions of dollars in all different type of compensation plans. El beneficio y la ventaja que tú tienes, que los dueños de esta empresa han ganado cientos de millones de dólares en muchas empresas de network marketing. And every compensation plan creates behaviors. Y entonces cada plan de compensación crea un cierto tipo de comportamiento. Good, bad, normal. Bueno, malo, normal. So we created the system first so we understand what the behavior is and we put commission behind the good behavior. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Diseñamos el plan porque primero hicimos fue el sistema. Y en base al sistema salió el comportamiento y en base al comportamiento creamos el plan de compensación. If you build an organization of 10,000, 20,000, maybe even 50,000, you can manage it. Si tú creas un equipo de 10,000, 20,000, 50,000, esos son cosas manejables. But once it hits 100,000, 200,000, nearly over a million, you cannot manage that. Pero una vez que llega a 100,000, 200,000, medio millón, el millón, ya ahí tú no lo puedes controlar. And for the record, you should never ever manage your team. Y para que sepas, nunca debes ser la persona que controle el 100% de tu equipo. I'll talk about that in another training. Hablaré de eso en otro entrenamiento. So, you have to rely on the system. Entonces tienes que depender y basarte en el sistema. And the system got to match with the compensation plan. Y en este caso, el sistema se equilibró fue con el plan de compensación.
Because people's behavior will do the minimum of the requirements of the compensation plan. Porque el ser humano tiene un comportamiento que cumpla lo mínimo del plan de compensación. For example, in one company, they'll say, sponsor 10 people. Porque, por ejemplo, una empresa te puede decir, firma 10 directos. And all the leaders say, go sponsor 10, go sponsor 10. Entonces todos los líderes dicen, ve a firmar a 10, ve a firmar a 10. But in the compensation plan, if you only need to sponsor 2 people, then people will default to 2. Entonces si el plan de compensación dice firma 2, entonces la gente va a firmar a 2. Leaders can manage maybe a small percentage to do 10, but the rest will go back to the default of the compensation plan. Los líderes solamente serán las personas que van y alcanzan un resultado más grande, pero la gente promedio va y va a buscar hacer lo mínimo del plan que le dan. So let's do this. Entonces, vamos a hacer esto. I'm going to share with you what the behaviors are in our compensation plan. Entonces, lo que yo te voy a mostrar cuáles son los comportamientos de este negocio. You're only supposed to do 3 things in network marketing. Solo tienes que hacer 3 cosas en network marketing. Invite, Invitar, present, close. invitar, presentar y cerrar. That's all you do. Eso es todo lo que tienes que hacer. 3 things. 3 cosas. I actually say 3 C's. Connect, share the concept, and close. En verdad son 3 cosas. Conectar, compartir la visión de la empresa y cerrar a las personas. The person who does it the most wins. La persona que lo hace la mayor cantidad de tiempo es el que gana. Right? That's all you do. Eso es todo lo que tienes que hacer. So I'm not going to go through every part of the compensation plan, but I'm going to go through the part about the behavior of recruiting and the behavior of duplication. Entonces tal vez no voy a ir todo en profundidad del plan de compensación, pero sí voy a ir a través del proceso de pensamiento de invitar, de reclutar y de cerrar. So in the compensation plan, the first step, one of the first benefits is called the Infinity Welcome Bonus. Entonces uno de los primeros beneficios del plan de compensación se llama el bono de inicio rápido infinito. So what is a welcome bonus? It is a recruiting bonus. When you recruit someone, you get a bonus. Entonces, ¿de qué significa esto? Que cuando tú reclutas a alguien, tú recibes un bono por haber invitado a alguien. So I'm going to share with you how our Infinity Welcome Bonus works and the theory behind it. Entonces te voy a mostrar cómo funciona este bono de inicio rápido infinito y la teoría y el pensamiento detrás de este plan de compensación. For the Infinity Welcome Bonus, we pay 20% 2, 1. Entonces, para el bono de inicio rápido infinito, te pagan el 20% por cada directo, el 2% de la segunda generación, el 2% de la tercera y el 1% de la cuarta. So, for example, let's say Mr. A Si digamos que, por ejemplo, la persona A came in with a founder kit, se registró con el paquete de fundador, 2,500 BV. 2.500 puntos de bebé. Now, if you are the sponsor, Ahora, si tú eres la persona que lo está firmando, you will earn 20% of the BV. te vas a ganar el 20% del bebé. So 20% times 2,005 equals $500. Entonces, el 20% de 2.500 son $500. That is normal. Most companies have that. Eso es normal. Muchas empresas también lo tienen. But what most companies don't have is the 221. Pero lo que la mayoría de empresas no tienen es el 221. Now, how many of you would like to sponsor me and Nattida? ¿Qué cuánto de ustedes quisiera poder enrolar a Chad y a Nattida? Okay. Now, we come in with founder. Nosotros venimos con el paquete fundador. You make $500. Tú te ganas $500. We're going to have a meeting in my house with 100 people. Vamos a una reunión en mi casa con 500 personas. You, as my sponsor, have the ability to earn 2% of everybody I bring in. Tú, como mi firmador, tendrás la oportunidad de ganarte el 2% de todo lo que yo firme. The only rule is La única regla es, you got to be a builder. tienes que ser un constructor.
So to earn this 2%, you got to be a builder and you got to be either a brand ambassador, a director, or a diamond rank only. Entonces, para ganar ese 2% tienes que ser mínimo un builder, un constructor, ser un embajador de la marca, director o diamante. President and crown does not get the 221. El presidente o corona agarra el 221. They get something else which is bigger. Ellos agarran algo más que es mucho más. So don't be jealous. No se pongan celosos. When you're driving around in a free Lamborghini, it's okay. Cuando estés manejando en un Lamborghini gratis, ahí estás bien. So what is the behavior? Okay, so let's say you sponsored me, nattida, and I'm going to have a meeting in my house with 100 leaders. What is your behavior? Oh, I don't want to be a builder. Oh, I don't want 2%. No, your behavior is, man, I better be a builder so I can earn that 2%. Entonces, cuando tú firmas a alguien como Chad y Nattida y sabes que ellos van a hacer un evento con 5.500 personas, ¿qué vas a hacer tú en tu comportamiento? Tú dices, hey, yo necesito ser un constructor para yo ganarme ese 2% de la gente que ellos van a firmar. So the benefit of these 100 people, which is a potential $5,000 to you, makes you create the behavior of becoming a builder, one left, one right. Entonces, ese beneficio y el saber que tú te puedes alcanzar al ganar ese 2 y 2 el 1%, te va a obligar a ti en tu psicología a poder buscar por lo mínimo ese constructor. One of the people I sign up is Nat and Chanita. Una de las personas que tú firmaste es Chad y Nattida. Nat and Chanita. Ah, Nat y Chanita. I know it's a little bit tongue twister, right? You have to say Nat, Chanita, Chat, Nattida. Nat, Chanita, Chat, Nattida. Can you say that? No. Okay. Now, how many of you want to be, how many of you would like the number 2 earner in the world, the fastest $1 million a month earner in your team? How many? ¿Cuántos de ustedes quisiera poder enrolar y firmar a la persona que ganó más rápido el $1.000.000 en la historia y tenerlos en su equipo? Now, guess what? They're going to have another event at their house with 100 people. And if you want to earn 2%, you got to be a pro builder. Entonces, si tú quieres poder ganarte y tener a esa gente en su equipo y ganarte lo que ellos van a firmar y lo que ellos van a firmar, tú tienes que ser por lo mínimo pro constructor. So what does that mean? The benefit is so big that your behavior is, oh, I better do 3 left, 3 right now. Entonces tu mentalidad va a ser, no me puedo perder ese extra 2%. Yo necesito hacerme pro constructor ya. 3 en una pata y 3 en otra pata. Once again, to earn this 2%, you are only either a brand ambassador, a director, or diamond. Lo repito de nuevo, para ganarte ese 2%, aparte de ser pro constructor, tienes que firmarte como un brand ambassador, director o diamante. My organization, Nat and Chanita's organization, stop growing. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si toda mi organización empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer? This 1% infinity Este 1% del bono infinito goes to the first diamond. se va al primer diamante. So imagine you are the only diamond in our organization. Entonces, imagínate que tú seas el primer diamante de toda mi organización. Everybody that signs up, you get 1%. Todo el mundo que se firme, tú te ganas ese 1%. If you're the only diamond and you sponsored me and nattida, guess what? You get the 20% plus the 1% because you're diamond. Entonces, si tú eres el único diamante en mi equipo, tú agarras el 20% más el 1% solamente porque eres diamante. If I sponsored Nat and Chanita, guess what? You get the 2% second generation plus the diamond 1%. Now you're in 3%. Entonces, ¿qué pasa si tú agarras, porque yo me firmé a Nat y Chanida, si me empiezo a agarrar el 2% de lo que ellos firmaron más el bono extra del 1% por ellos haberse firmado? If you have done a binary before, one of the biggest challenges of a binary is, oh, I'm on the strong leg and nobody want to help me. Si tú has hecho alguna vez binarios antes, muchas de las cosas que a veces sucede es que, es que estoy en la pata fuerte, a mí nadie me quiere ayudar. That's a true fact about binary, true fact. Eso es un hecho real del binario. But check out this compensation plan.
Pero chequea de nuevo este plan de compensación. If I'm on the strong leg, Si tú estás en la pata fuerte, are you going to help me? ¿me vas a ayudar? Yes, because you can get 22-1 of everybody in my team on the strong leg. Porque claro que te voy a querer ayudar, porque vas a poder ganarte el beneficio del 2,1% de toda esa gente. In a normal binary, not by design, but in a normal binary, No en by design, pero un binario normal. if I'm on your strong leg and I say, hey, I got 100 people coming to my house, you'll be, oh, I'm sorry, I'm so busy, I cannot come. En un binario normal, sí, y eso llegase a suceder, y yo te digo a ti, hey, mira, van a venir 500 personas a mi casa, tú a lo mejor responderías, no, es que hoy en día, ese día voy a estar muy full, o ese día no puedo acompañarte. Because you don't get paid on a strong leg. Porque no te pagan en base a tu pata fuerte. But by design, you get paid on the strong leg. Pero en by design te pagan hasta por tu propia pata fuerte. When one person joins, 4 checks come out, four commissions get paid out to your upline. Cuando tú firmas a alguien, 4 diferentes formas de ganar van hacia ti, hacia tu upline. So just imagine you have a prospect. Se imagina que tienes un prospecto. Your sponsor is there, your upline diamond is there, and another upline is there. So there's 3 of your uplines and you trying to close the prospect. Se imagina que tú estás allí, quieres buscar cerrar un prospecto y tienes a tu upline del upline, al diamante del upline también y otro upline también por allí. In a normal company, only you will be trying to close me because the other 3 will be not won't be as aggressive because they don't make money. En un binario normal, tal vez cuando tú estás firmando ese prospecto, tal vez no habrá mucho interés de parte de esos uplines tratar de firmarlo, ya que no habrá un beneficio para ellos. But in BYDZYNE's amazing comp plan, all 3 of your upline and you will be interested in closing me because 4 checks go out. Entonces aquí en BYDZYNE eso cambia. ¿Por qué? Porque aparte de tus 3 uplines superior tienen un beneficio al cerrarte tú ese prospecto. Behavior is controlled by benefit. El comportamiento está determinado por el beneficio. How much easier it is to know that your 3 uplines is going to help you close everybody. ¿Qué tan difícil suena escuchar que tus 3 uplines se van a estar muriendo por cerrarte tus prospectos? So this is the infinity welcome bonus. Entonces esto se llama el bono infinito de bienvenida. Imagine you're the only one in Ecuador that's a diamond, only one in Chile that's a diamond, only one in Texas that's a diamond, which means you get a 1% override of every new person that joins in your team. A menos que tú seas el único diamante en Ecuador, el único diamante en Colombia, el único diamante en Houston, Texas. ¿Qué crees que va a pasar? Tú te vas a estar volviendo loco por firmar a toda esa gente. So that's pretty loco, guys. Eso es un poquito loco, ¿verdad? I mean, if you really think about it, no other company has done this. Si te pones a analizar en verdad, ninguna otra empresa ha hecho este tipo de cosas. That's why BYDZYNE is not like any other company. Es por eso que BYDZYNE no es como ninguna otra empresa. Now, I'm going to talk right now about a matching bonus. Ahora te voy a hablar de algo muy poderoso llamado el bono matching. Well, a lot of people, you know what? I don't say a lot, but I know that some people do not understand what a matching bonus is. Sé que tal vez muchos de ustedes no conocen o entienden qué es el matching bonus. The matching bonus is a matching check or a matching percentage of what people earn in a binary. Entonces, el matching bonus representa ganarte un cierto tipo de porcentaje de lo que un socio gana en un binario. So, our cycle is twice a month. Entonces, nuestros ciclos son 2 veces al mes. So, cycle 1 is Cycle from the 1st to the 15th of the month. Entonces, el primer ciclo es del 1 al 15 de cada mes. Cycle 2 is from the 16th to the end of the month. Ciclo 2 es del 16 hasta el final del mes. The team volume commission or the binary commission is paid out each cycle. Entonces, el volumen total de cada venta o el volumen del binario te lo pagan al final de cada ciclo. So let's say this is you on your left leg, that's 50,000 BV,
and your right leg is 80,000 BV. The lesser of the two is this, so times 20%, you earn $10,000. Entonces, digamos que una pata tiene $50,000 en volumen de ventas y el otro tiene $80,000 de bebé. Te van a pagar es el 20% de tu pata interna, es decir, el 20% de 50,000 serían $10,000 por ese ciclo. Mínimo. So this is the binary, but I'm going to talk about matching. Yo sé que esto estoy hablando ahorita del binario, pero te voy a hablar sobre el matching bonus. The maximum you can earn in the binary per cycle is $500,000. Lo máximo que tú puedes ganar del binario en un ciclo es máximo $500,000. Which is $1 million a month just from the binary. Que eso representa ser $1,000,000 mínimo solamente por el binario. So how does matching work? Entonces, ¿cómo funciona el matching? The matching is based on the people you sponsor and what they earn in the binary. Entonces, el matching bonus consiste de ganarte un porcentaje de los directos que tú firmas en base a lo que ellos ganan por ciclo. So let's say you sponsored me and Nattida. O sea, imagínate que tú me firmaste a mí, a Chad y Nattida. And we earn $100,000. Nosotros ganamos $100,000 mensuales. Based on you sponsoring us, you will earn 10% of what we earn. Solamente por habernos firmado, tú vas a ganar el 10% de lo que yo gano. $10,000. $10,000 mensuales. Just because you brought us into the business. Solamente porque me firmaste y me trajiste al equipo. So if you look here, level 1 is 10%. Entonces, el primer punto es el 10%, el primer nivel. Level 2 starts from director at 5%. El segundo nivel empieza a partir del rango director. But as a president, level 2, you get 10% as well. Pero como presidente, tú también te ganas el 10% de tu segunda generación. So let me put this in perspective for you. Se deja poner esto en perspectiva. You sponsored me and Nattida. Tú me firmaste a mí, a Chad y Nattida. And we sponsored Nat and Chanita. Nosotros firmamos a Nat y Chanida. We make $100,000. Nosotros ganamos $100,000 al mes. You make $10,000. Tú te ganaste $10,000 por eso. But Nat and Chanita, they make $1 million. Pero Nat y Chanida, ellos ganan $1,000,000. You make $100,000 just from matching their check. Tú te ganas $100,000 al mes solamente por el matching bonus. What does that mean? ¿Qué significa eso? You should take them out for dinner every night. Tienes que sacarlo de cena todos los días. But This isn't that, is on top of all the other. this is on top of everything else. Yeah, you have binary, you have welcome bonus, everything else. Esto está por encima de todos los beneficios que también tiene. So what is the behavior here? ¿Cuál es el comportamiento acá? Number 1 is I want to be a president Número 1 es, tú te vas a querer ser presidente. because I want to get 10%, 10% first and second level. Porque tú te vas a querer ganar el 10 y el 10% y el 5 y todo lo demás bonos que ves allí. The other behavior is I want to help you make more money. El otro es, yo quiero hacerte a ti ganar más plata. You will be saying, Chad, what can I do to help you make more money? Tú vas a estar diciendo, Chad, ¿cómo hago para yo ayudarte a ganar más dinero? Because if you help me make more money, guess what? You match 10% on my check. Porque si yo te hago a ti a ganar más dinero, yo voy a querer hacer que tú ganes más dinero para yo ganarte un porcentaje. I remember when Sam and Paula, Daniel, Gustavo Person. was at the house and we were telling them and they were like, no, I don't understand. What? Y yo recuerdo cuando estaban Gustavo, Samer, Paula, Daniel, Gerson, todos, y cuando ellos dijeron, ya, repítelo de nuevo, no entendí. They're like, no, I think there's something wrong here. Y dijeron, no, aquí hay algo que está mal. Well, was nothing wrong there. Y la realidad es que no había nada malo en eso. It was only wrong where they were before. Lo único malo es que no estaban ellos antes. But what is the behavior, guys? You want to become crown. Why? Because crown, you get 8 levels of matching. ¿Qué sucede acá? Tú vas a querer hacerte corona, crown,
Porque cuando tú haces Crown, tú vas a poder conseguir hasta el 1% infinito. A 3-star crown gets infinity levels of matching. Una corona 3 estrellas, tú te ganas el 1% del infinito de toda tu red. Imagine your team was 2 million people Imagínate que tu equipo tenga 2 millones de personas. and you're a 3-star crown, you get 1% of every check they make twice a month. Y tú te ganas el 1% de ventas de lo que ellos facturan todos los meses. I was like, oof. 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 Guys, behavior is created by benefit. El comportamiento está determinado por tu beneficio. What this means is even though we're binary, you have to grow wide. It's not about depth, it's about growing width. Sponsor, sponsor, sponsor. No importa que sea un sistema binario, tu meta es seguir firmando y firmando y firmando porque tú vas a ganar mucho dinero por todos esos directos. Next, I want to talk about the global pullback. Ahora te quiero hablar sobre el Global Pullback, la piscina de ventas globales. Diamond, president, and crown only. Diamante, presidente y crown solamente. So remember when I said that the infinity welcome bonus is only up to diamond? Well, guess what, presidents? Guess what, crown? You get this. And diamonds too. Si se recuerdan cuando le dije que ese bono de 2,1% solamente era hasta el rango diamante. Ahora, diamante, presidente y crown, ustedes reciben este beneficio. What we do, ¿Qué fue lo que hicimos? at the end of every cycle, Al final de cada ciclo, we take 3%. agarramos un 3%. Oops. Oops, there's something wrong. Hold on, my Clear, pen's not just working. click clear. It's too hot in here. My pen's not working. Que hay mucho poder aquí, mucha energía, que por eso no funciona el iPad. So let's say BYDZYNE global sales was 100 million BV this cycle. Entonces imagínense que en la piscina global de ventas se logró alcanzar 100 mil millones de ventas en ese ciclo. 3% is taken. So 3% of 100 million is 3 million. Entonces imagínense que agarran el 3% de todas esas ventas. 3 million BV, we change it to $3 million. Y agarran el 3% que son 3 millones y se convierten en 3 millones de dólares. And we put it into 3 pools. Y lo colocan en 3 piscinas. One for diamond, Una para, one for president, and one for crown. una para presidentes, otra para diamantes y otra para crowns. So there's $1 million here, $1 million here, and $1 million here. Entonces tienes $1 millón en cada piscina. We see how many diamonds qualify. Vemos cuántos diamantes califican. A diamond gets 1 share, a 2-star diamond gets 2 shares, and a 3-star diamond gets 3 shares. Entonces, un diamante se agarra una acción, 2 diamantes, 2 estrellas agarra 2 acciones y 3 estrellas diamante agarra 3 acciones. And if you're a founder, +1 for founder. Y si eres un fundador, agarras una acción más. So I tell people, if you're not serious, don't be a founder. Y si yo le digo a la gente, si no vas a ser alguien serio, no te firmes como fundador. Don't waste your money. No gaste tu plata. Why? Because there's only 500 founders per country. Porque solamente hay 500 fundadores por cada país. But if you're serious, Pero si eres serio, and if you don't become a founder, you're crazy. y si eres serio y no te conviertes en un fundador, estás loco. It's like, I'm going to race a motorbike and not wear a helmet. That's called crazy. Es como querer manejar una motocicleta y no usar un casco. So let's say each share in the diamond pool is worth $100. Entonces imagínate que cada acción de la piscina vale $100,000.
If you're a diamond, you get 100. If you're a 2-star diamond, you get 200. If you're a 3-star diamond, you get 300. Entonces, si eres diamante, una estrella, agarras 100. Si eres diamante, 2 estrellas, agarras 200. Y si eres 3 estrellas, agarras 300. But if you're a founder, guess what? A diamond will get $200. A 2-star diamond will get $300. A 2-star will get $300. A 3-star will get $400. Entonces, si eres fundador, agarras una acción, más decir, diamante, una estrella, agarrarías 200. 2 estrellas, agarrarías 300. Y 3 agarrarías 400. Same here. As a president, a president will get 1 share. Igual funciona aquí con el presidente. Un presidente agarra una acción. A 2-star president will get 2 shares. Un presidente de 2 estrellas agarra 2 acciones. And a 3-star president will get 3 shares. Y presidente de 3 estrellas agarra 3 acciones. But obviously, if there's 1,000 diamonds, there are probably 100 presidents. Entonces, si hay 1000 diamantes, entonces muy probable habrá 100 presidentes. So maybe a diamond share is worth $100, but a president share could be worth $1,000. Entonces, la acción a lo mejor de un diamante vale $100, pero la acción para un presidente vale $1000. If you get president share, you don't get diamond share. I do not want to dilute the diamonds. Entonces, si tú agarras una acción de presidente, no agarras a alguien de diamante porque no quieres sobresaturar los diamantes. So your behavior is to be in the crown pot because there's obviously less crown than president. Entonces, tu meta es obviamente llegar a la corona, porque siempre habrá obviamente menos crowns que lo que hay de presidente y diamante. If there's only 2 crowns, guess how much they make? Si solamente hay 2 crowns, ¿cuánto crees que vas a ganar? 500,000 each. Uf, $500,000 cada quien. But imagine that you are a crown and I am a crown, but I'm a founder. Ahora imagínate que tú eres crown, yo soy crown, pero yo soy fundador. And you're not a founder. Y tú no eres fundador. So you don't get 500,000. Si tú no te agarras $500,000, You get 333,000 and I get 666,000. por el hecho de que yo fui fundador, yo me gano 666,000 y tú te ganas apenas 333,000. That's the difference between a founder and not a founder. Esa es la diferencia entre ser fundador y no ser fundador. And you will get an extra share for life if you're a founder and if it's still available. Y tú, al ser fundador, siempre tendrás de por vida el beneficio de tener esa acción más. And to make it very clear, you only get that extra share if you qualify. You don't get the share if you don't qualify. Y solamente para ganarte obviamente esa acción extra tienes que calificar. Si no calificas, no te lo ganas. Leaders, I think I got a message from the company that there's a lot of people buying founders right now. So I just got that message. Líderes, alerta, me cayeron un mensaje del corporativo que se están firmando en este momento cientos de fundadores, así que tengan cuidado. This is called the Global Pool Bank, Esto es lo que se llama la venta de ventas globales. which means that all the shares go into the bank. Eso quiere decir que todas las acciones van hacia el banco. And the bank opens up every 26 cycles of being active. Y ese dinero que entra en el banco solamente se abre después de estar 26 ciclos de estar activos. After 26 cycles or after 1 year, we open up the bank. If you have $1 million, you get $1 million. If you have $10, you get $10. Whatever's in the bank, you get everything, and it closes again for another 26 cycles of being active. Después de 26 ciclos o un año, es todo ese dinero que entró en la piscina, todo ese dinero que entró en el banco, va a ser abierto, se distribuye y luego vuelve a empezar de nuevo. So if you have money in the bank, are you not going to be active? Of course, you're going to be active, because if you're not active, the bank goes to zero. Entonces, ¿cuál es tu meta? Nunca te vas a dejar de estar activo, porque si tú dejas de estar activo, pues te pierdes el beneficio de estar ganándose esa piscina. So what is the behavior? Entonces, ¿cuál es el comportamiento? The behavior is, I'm going to stay active. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Me tengo que mantener activo. If that's the behavior in your organization of 1 million people, that is called stability in your income. Yep. Entonces, si eso es un comportamiento que tienes en toda tu organización de cientos y millones de personas,
Entonces es un negocio muy estable. This global pool bank is really, once you are at a president or crown level, you'll see how important this part of the compensation is. Yo sé que tal vez ahorita no lo entienden mucho en profundidad, pero cuando llega un diamante o un presidente, tú vas a tener la magnitud de la importancia que es esta acción. It gives you a psychological advantage to your medium level leaders. Te va a dar un avance psicológico para todos tus, digamos, líderes de niveles promedios de diamante hacia arriba. So if you're not a founder, you know what you're missing out on. Entonces, si no eres fundador en este momento, ya sabes de lo que te estás perdiendo. And once again, only 500 per country. Y como lo dije anterior, solamente hay 500 por cada país, máximo. Okay, now I'm going to talk about a special promotion we have right now. Ahora te quiero hablar sobre una promoción especial que tenemos en este momento. It's called the Supercar and Luxury Home Promotion. Se llama la promoción de lujo de carro o de casa. Once again, it's a promotion. Ya lo dije, es una promoción. We might only give out 1 supercar or 10, depending on the promotion time. Como dije, una promoción, entonces puede ser 1 o 10 dependiendo del tiempo de la promoción. Who wants to have the first supercar in Ecuador? In Colombia, in Miami. All ¿Quién right. quiere tener el primer carro de promoción en Ecuador? Well, you know what, Nattida and I, honestly, we can't wait to come to your country and go shopping with you. No vamos a esperar, no podemos esperarnos, no nos podemos aguantar las ganas de querer ir a Ecuador y comprar con ustedes. So how does it work? Entonces, ¿cómo funciona? Every time you qualify as a president, you get 1 president point. Cada vez que calificas como presidente, ganas 1 punto de ser presidente. Each point lasts 12 months. Cada punto te dura 12 meses. Other companies go, okay, you have 6 months to achieve a car, for example. Otras empresas dicen, mira, tienes 6 meses para ganarte ese punto que te faltan. Not at BYDZYNE. No pasa aquí en BYDZYNE. It might take one person a week to get a point. It might take a person a year to get a point. Hay gente que le puede tomar, no sé, 1 semana para ganar un punto, otro le puede tomar 1 año para ganar un punto. Once you get the first point, you have 1 year to get the other 4 points. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Una vez que tú alcanzas ese primer punto, a partir de ese momento tienes 1 año completo para ganar el resto de los puntos que te faltan. So it doesn't matter if you are a president, 1 star, 2 star, 3 star, you just get 1 point when you hit that rank. O sea, no importa si eres diamante, 1, 2, 3 estrellas o presidente, tienes 1 año a partir de ese momento que alcanzaste ese rango. So technically, if you hit president in your first cycle, second, third, fourth, and fifth, in 2.5 months, you can qualify. Entonces, técnicamente, si tú agarras digamos, el punto de presidente en el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto ciclo, ya calificas para ese bono en 2 meses y 1 semana, y 2 semanas. And then at the next major international event for BYDZYNE, we give you your car at that time. Entonces, para ese próximo evento, después que sucede en ese evento, nosotros personalmente te vamos a dar ese carro o esa casa. It is not a lease. No es una renta de carro. It's not finance. No es financiado tampoco. You get the car and the keys and the title, and it's your car forever. Te vamos a dar el carro con las llaves y es tu carro para siempre. Marcel is smiling so big right now. Que Marcelo está en una sonrisa muy grande en este momento. So you can choose the car or you can choose a home. O sea, tú puedes coger o la casa o el carro. One time. Una sola vez. So write in the chat if you want the car or you want the money to your house. ¿Qué quieres tú, el carro o la casa en este momento? Everyone's going, oof, oof. Okay. Now, crown. Ahora, crown. Hit crown 5 times. Tú logras tocar corona 5 veces. $250,000. $250,000. Either to a supercar or to your home. Tanto para un supercarro o un hogar. Not cash, okay? Either a supercar or a home.
No te damos cash. O te compras el carro de lujo o te compras la casa. All yours. Todo es tuyo. We will give that to you at the major international event that we have every year. Te lo vamos a dar en ese evento internacional que tenemos todos los años. What I promise you this. Te lo prometo esto. When you guys get a supercar Cuando tú te agarras un supercarro and you drive around the streets of Ecuador or Peru or Texas or Miami, y ves por las calles de Ecuador, de Perú, de Texas y de Miami, and you said, this was free. que esto fue gratis. Oh man, your check will double. Tu cheque se va a duplicar cuando digas eso. Once again, this is a promotion. Esto es una promoción. Okay. So I want you to win this promotion. Entonces quiero que seas tú quien se gane esta promoción. Don't take too long. No te tardes mucho tiempo. So if you look at this compensation plan, Si tú miras bien este plan de compensación, there's only two structures you need. hay solamente dos estructuras que tú necesitas. Builder and pro builder. Constructor y proconstructor. That's it. Solo eso. One time. Una sola vez. Not every cycle. No todos los ciclos. Not every month. No cada mes. Even they quit, doesn't matter. No importa si renuncias, no importa. Nat and Chanita, in the first company, they made $1 million. They had to build a structure of 12 lines every cycle. Yep. En la primera empresa de Nat y Chanida, ellos ganaban 1 millón, 2 millones al mes y tienen que construir cada ciclo una estructura de 12 personas directas todos los meses. I've been in a comp plan where 3 lines you have to create Esta es una empresa donde tienes que crear 3 líneas todo el tiempo. every month. Todos los meses, 3 directos. In BYDZYNE, En BYDZYNE, 1 left, una 1 right, una 1 derecha, time. una That's sola it. vez y de por vida. Next month, they don't need to be active. They don't need to. El próximo no tienes que estar preocupando que si está activo, que si soy IBO, ni nada por el estilo. And when you're a builder, guess what? You earn matching, you earn binary. Y cuando ya ganas el directo, ya tú ganas también ellos. It's called money, baby. Money. Eso es lo que yo llamo mucho dinero. Pro builder, 1 time. Pero constructor, una sola vez. 3 left, 3 right, 1 time. Una de 3 izquierda, 3 derecha, una sola vez. No time limit. No hay factor de tiempo. Just do it 1 time and you're a pro builder for life. Solo haces pero constructor una sola vez y estás listo de por vida. Why do you want to be a pro builder? ¿Por qué quieres ser un pero constructor? Global pool bank, baby. La piscina de ventas globales, baby. And zoom, zoom, supercar. Te ganas en la piscina de ventas globales y el matching bonus. So I hope this compensation plan that you see right now, you understand it a little bit better. Espero que con esto vas a entender mucho mejor el plan de compensación. It's all about people helping people win. Todo se trata de hacer que más personas ayuden a más gente a ganar plata y que ellos también ganen plata. 2 tips I will tell you. Te voy a dar 2 tips, te voy a dar. Number 1, always stay humble. Yeah, Número uno, always. siempre mantente humilde. Always. Siempre. One thing that I've learned from my mom, who is the classiest woman you will ever meet, and she made $2 million a month. Think about that. Algo de que he aprendido de mi mamá, que ha ganado hasta más de 2 millones al mes. Algo que es la mujer más con mayor clase. Y si es que algo pude aprender algo de ella es Be humble. Never be too big to do the small things. siempre me ha dicho, siempre sea humilde. Nunca seas muy grande para hacer las cosas pequeñas. Always want to grow, learn from people. You don't know it all. I don't know it all. Tienes que ser muy extremadamente humilde y tienes que estar dispuesto a siempre estar aprendiendo de la demás gente. Nunca te lo vas a saber toda. I love the leaders that you see right now on the screen. They're literally taking notes. You know, they want to grow. Aquí en la pantalla, no sé si los ven, pero aquí tenemos muchos líderes que todos sus líderes están tomando notas. Remember, very rarely does your income exceed your personal growth.
muy rara vez tus ingresos mensuales van a superar tu crecimiento personal. That is why it's so important that you continue to grow in here and take action for growth. Es por eso que siempre tienes que estar dispuesto a crecer por dentro y tomar acción por tu crecimiento. So someone wrote in a check, the founder pack, is it only one time or every 2 years? That's a good question. Veo que alguien preguntó en el chat que si el paquete de fundador se paga una vez de por vida o cada 2 años. But if you know our heart and you know our principle, guess what the answer is? Pero si ya sabes cómo trabajamos y cómo son nuestros principios, ya se sabe la respuesta. You're right. Just one time, baby. One time. Just one time. Solo una sola vez. So always stay humble. Entonces siempre manténgase humilde. Eric Worre's biggest GoPro was about 4 years ago. El evento de GoPro más grande fue como hace unos 4 años. Who's the powerhouse ladies in the house? Raise your hand if you're a powerhouse lady. Levanta tu mano si eres una chica, una mujer de mucho poder en tu casa. Not Marcel. Come on. All the powerhouse ladies. Marcel, tú no levantes tu mano, tú no eres mujer. Well, guess what? Ahora adivinen algo. Your chairman, Chanita. Su presidente Chanida. Eric Worre brought her up on stage in front of over 20,000 people and said, she is the #1 female earner in this entire room. Uf. Que Eric Warren en el 2018, en el evento con más de 20,000 personas, trajo a la mamá de nattida, Chanida, en todo el estadio y dijo, esta mujer que ustedes ven acá es la persona que más gana dinero en network marketing en toda la sala. But what people was most impressed about was what I'm going to tell you right now. Pero lo que la gente se impresionó más de todo lo que pasó fue lo que estoy a punto de comentarte. She was sitting in the front row for the 3 days. Estaba sentada de primera fila por los 3 días completos. And she took more notes than any one of us in the leadership. Y fue la persona que más tomó notas de todo el liderazgo que estaba allí. And everybody asked, what are you doing? Y todo el mundo le preguntó, ¿y qué estás haciendo? I'm learning. Y ella decía, estoy aprendiendo. So always be humble. Yeah. Entonces, siempre tienes que ser muy humilde. You don't know it all. None of us do. None of us do. No te las sabes todas, créeme. Ninguno de nosotros se las sabe todas. I don't know it all. Ella no se las sabe todas. And I want to grow. Y ella quiere crecer. And if we want to grow, Y how si- much more should you also think in your mind, like you need to grow? Y si nosotros queremos crecer, ¿cuánto crecimiento crees que necesitas tener para hacerlo? In order to change, things must change. Para que las cosas cambien, ustedes tienen que cambiar. Step out of your comfort zone Sal, por favor, de tu zona de confort. and remain hungry. Y mantente muy humilde. At the end of the day, you know, with BYDZYNE, we don't want you just to fight for like material things and success in that sense. En BYDZYNE no son de queremos que tú vayas y busques las cosas materiales y ese éxito que tú lo llamas éxito. You know why? Because success without fulfillment is the ultimate failure. Yeah. Porque el éxito sin sentirte plenamente lleno es fracaso. We So- want you to have fulfillment here with BYDZYNE. It's not about the material things. We want you to be happy in your hearts with a purpose for your life. No quiero que lo hagas solamente con el dinero, porque el éxito sin sentirte plenamente lleno es fracaso. Nosotros buscamos que tú te sientas plenamente lleno, porque es allí donde te sentirás bien de por vida. So always stay humble. Siempre mantente humilde. Never get too big to do the little things. Nunca te sientas muy grande para hacer las cosas pequeñas. Today in our house, in our training room, Hoy en nuestra casa, en nuestro salón de ejercicio, we had 3 people that we were teaching what network marketing was. estamos haciéndole a 3 personas qué era el network marketing. They don't even know what a binary is. Ni siquiera saben que es un sistema binario. And we were doing a presentation and doing a training for 3 rookies who's never done it before. Y le estamos dando entrenamiento a 3 novatos que ni siquiera saben qué es el network marketing. And they said,
why are you teaching me this? You don't need to. You already made the money. Y me decían, pero ¿por qué me estás enseñando si tú no tienes que hacerme esto? Ya tú eres millonario, tú tienes todo esto. I said, I started because someone who was successful remained humble and taught me how to become successful. Y él dijo, la razón por la cual lo hago es porque alguien, cuando yo inicié, vino alguien exitoso que me enseñó a mí a cómo hacerlo sin ningún tipo de necesidad, y por eso yo estoy acá. At the end of the training, 8 founder kits sold. Al final de ese entrenamiento, 8 paquetes de fundadores se firmaron. Only 3 people was there, but 8 founder kits. Solo habían 3 personas allí, pero se firmaron 8 paquetes fundadores. My goal was just to introduce them to network marketing. Mi meta era solamente introducirlos al network marketing. Okay, we weren't the sponsors. It was someone else. They For were- another leader. Okay. We did it for them. We did it for them. Nosotros no éramos los que lo firmaron directamente, le hicimos un favor, fue un socio, un líder, pero se terminaron firmando 8 fundadores. But there's too many leaders out there who will say, you know who I am? I make millions. I have no time to teach people what is a binary. Ask them to go talk somewhere else. Hay líderes que agarran y dicen, no, yo gano millones, yo no tengo que enseñarte qué es network marketing, ve y busca a otra persona que te enseñe. I never forget where I come from. Yo nunca olvido de dónde vine. That's number 1. Esa es la regla número 1. Number 2, become professional. Regla número 2, conviértete en un profesional. All we have in this industry is our name. Lo único que tenemos en nuestra industria es nuestro nombre. And when you leave this earth, when somebody says your name, what do you want them to think? Good or bad? Y cuando tú te vayas a esta tierra, lo único que quedará es tu nombre. ¿Qué van a decir la gente de tu nombre cuando tú te vayas? So it is very important to become a professional. Entonces es muy importante que te conviertas en un profesional. Every single one of you understand that this industry is so big, Tienen que entender que esta industria es demasiado grande. but yet every day millions of people have no idea what it is. Pero hay tantas personas, millones de personas que no tienen ni la menor idea de qué es esto. The people that we're training today, 2 days ago, they had no idea what network marketing was. La gente que entrenamos hoy, hace 2 días, ni siquiera saben qué era el network marketing. So be a professional. Entonces, conviértete en un profesional. One of the things we love to do is to do a 3-day, 2-night camp. Algo que a mí, a nattida nos encanta hacer es entrenamientos de camping por 3 días consecutivos. So when COVID's over, we'll come to Latin America. Entonces, cuando termine el COVID, nosotros iremos a Latinoamérica. And Miami. We will find the best resort and spend 3 days, 2 nights, and we just want to break barriers and teach you all how to become a professional. Y vamos a conseguir el mejor resort, el mejor hotel, y vamos a pasar 3 días y 2 noches para romper y volar sus cabezas. And I promise you, the biggest thing you'll learn after 3 days is Lo about más- yourself. Y lo más importante que ustedes aprenderán sobre ustedes en esos días es conocerse a ustedes mismos. Because every single one of you, when you wake up and you look in the mirror, that is your secret weapon. Porque cuando tú te despiertas todos los días y te ves frente a un espejo, y eso que tú te ves a ti, esa es tu arma secreta. If you're praying for success, you're praying that you need a breakthrough, guess what? You're looking at the answer in front of your face every morning when you brush your teeth. Cada vez que tú te despiertas, estás buscando y estás orando por ese secreto para alcanzar el éxito, solo tienes que mirarte al espejo. Es allí donde está la persona del secreto de lo que tú estás buscando. Hopefully you understand why myself and Nattida, Nat and Shanita, Sophia created this company. Ya te habrás dado cuenta el por qué y nuestros valores, el por qué creamos esta empresa. This industry changed our life. Esta industria cambió por completo nuestras vidas. Like, honestly, it changed our lives. Literalmente cambió nuestras vidas. And our purpose in life, I know God put us here to make sure that we pass it on Pass to the help baton. all of you Yeah. change your life and the people that you love. Y Gus sabe que está aquí, que nuestra meta es poder ayudar y cumplir todas las metas, al igual como nosotros lo hicimos, hacerlo con cientos de personas como ustedes. When your leaders was in our house a couple weeks ago, Cuando sus líderes estaban en nuestra casa hace una semana atrás, we felt bad that they were tired at 3:30 in the morning, so we asked them to go home. nos sentimos mal por ellos porque eran las 3 de la mañana, estaban trabajando y nos sentimos mal y dijimos, váyanse a su casa a dormir. But the last trainer was Shanita.
Pero Yeah. el último entrenamiento lo hizo Chanida. At 3 a.m. A las 3 de la mañana hizo el entrenamiento, Chanida. Do you think she was doing that to try to make money? ¿Tú crees que ella estaba haciendo ese entrenamiento porque quería ganar más dinero? She was doing that because she wanted to give and give and give to your leadership, because we want you to win and have your life change like what network marketing has done for us. Eso lo hizo ella porque tenía hambriento y quería dar y dar y dar de todo lo que ella podía aprender para que ustedes también hagan lo mismo. That's why at the end of every presentation, we say, my name is Chad, or my name is Nattida, and we live our life by design. Y es por eso que al final de cada presentación siempre decimos, mi nombre es Chad, mi nombre es Nattida, y vivimos nuestra vida bajo nuestro diseño. If you think about those words, living your life by design, Ponte a pensar un momento con esa palabra. Vivir tu vida bajo un diseño, tu diseño. I'm getting chills right now. Me están dando escalofríos en este momento. Too many people live their life by default, Mucha gente vive su vida por default. while you have a chance to live your life by design. Mientras que tú tienes la oportunidad de vivir tu vida bajo tu diseño. So when you break through some of your barriers and get some of your successes, and you say that every time, guess what? It's going to hit you right here. Entonces, cada vez que tú empiezas a superar retos, cada vez que tú empiezas a superar tu éxito, y empiezas a superar récords, es cada vez que tú lo digas, lo vas a sentir más y más real cada vez que lo digas. So we love you guys. Entonces, nosotros los amamos a ustedes. We want you guys to have fulfillment. Fulfillment. That's the goal. Fulfillment. Queremos que ustedes en verdad sientan plenitud llena, plenitud llena. And to have whatever it is that your heart desires for the people you love. I saw someone's baby on the call just now. You know, that's what it's about. Quiero que ustedes se sientan de verdad plenamente felices. Ahorita vi en la cámara a una bebé de yerma y dije, de eso es lo que se trata. So I'm asking you, just raise your standards. Let's go. Entonces, mi meta para ti, ustedes es que levanten y suban sus estándares. Vamos con todo. My name is Nattida. My name is Chad. And we live our lives by design. Eso, Mi nombre es Chad, mi nombre es Nattida y vivimos nuestra vida bajo nuestro diseño. Oh, we love you guys. By design, by design, by design, by design, by design, by design, by design. So now we turn it back to the leadership. Just want to say thank you from the bottom of our hearts for trusting us. You know, we will do you guys right. If things aren't perfect right now, it is fine. We will get there together. Ahora quiero devolver la palabra a su liderazgo y quiero dejarles saber que estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí y que tienen una familia y liderazgo muy hermoso y muy completo para crecer. Thank you very much, guys. Muchísimas gracias, chicos. De verdad, yo siento que aprendimos bastante y vamos a poner un 7 en el chat. Pongamos un 7 en el chat si usted siente que aprendió y que va a plasmar todo eso en resultados. They are tapping 7 in the chat box just to say thank you for you guys, and we're going to retribute it with a lot of volume and new ranks for this cycle. Así es que vamos a retribuirlo con muchos nuevos rangos en este ciclo. 100 diamantes. 100 diamantes. Our goal is 100 diamonds for this cycle, and we're going to hit it. So, thank you very much, guys. We really appreciate it. Y gracias a todos ustedes, chicos, por estar conectados. Siento que aprendimos bastante y vamos a plasmar todo esto en resultados desde ahora. Y como dicen Chad y Nattida, vivamos nuestra vida a nuestro diseño. Así es que es lo que dice Tony Robbins, vivamos nuestra vida en nuestros propios términos. Hagámonos millonarios desde ahora. Vamos a cerrar este ciclo espectacular. Próxima semana tenemos a los padres de Chad y Nattida. Vamos a tener un entrenamiento multimillonario para que nuestra mente siga expandiéndose y nos vayamos a un siguiente nivel. Chicos, de verdad, gracias a todos los líderes por conectar a sus equipos. Súper feliz de co-crear con todas las personas que están en pantalla ahorita. No los voy a nombrar a todos porque son un montón de chairmans, pero saben que los quiero mucho a todos y de verdad les agradezco por todo el trabajo que están haciendo. Los quiero, chicos, cuídense y nos vemos. Vamos a seguir reventando esa facturación y reventando rangos. Vamos a hacer que la gente se dé cuenta
que tomaste la mejor decisión y tu gente también. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias. Let's go, chicos. Vamos a hacer los 100 diamantes de este ciclo. Vamos a meter esos 100 diamantes de este ciclo, chicos. Ahí vamos a reventar redes. Que comience la historia. Comenzó la historia. Vamos a hacer historia con toda. Chao, chao.